La noche cayó sobre la aldea como un manto pesado, y el viento trajo un murmullo que nadie quiso escuchar. Tomás caminaba entre los campos de maíz, buscando a su hermano Esteban, cuando oyó un susurro que heló su sangre. «No pronuncies ese nombre», dijo don Mateo desde la distancia, pero ya era tarde. Una voz antigua, quebrada por siglos de silencio, se elevó desde la tierra. El aire se tornó espeso, y el grano comenzó a moverse solo, como si respirara. Tomás gritó: «¿Quién anda ahí?». La respuesta fue un lamento que se arrastró entre las espigas. Las nubes se abrieron, dejando ver una luna herida, y una sombra humana emergió con ojos de fuego. El corazón del joven latió con fuerza, sintiendo que el mundo había cambiado. «Hemos despertado algo que no entiende el perdón», dijo don Mateo. El suelo crujió como huesos viejos, y una palabra prohibida flotó en el aire: espíritu. Al amanecer, la aldea parecía haber olvidado el grito, pero el silencio hablaba más fuerte. Las mujeres no salieron a moler el grano, y los niños no jugaron en las calles. Tomás observó el humo de las chimeneas y sintió que todo tenía un sabor a miedo. Don Mateo tenía razón, pensó. En la plaza, los ancianos murmuraban sobre la cosecha maldita. Esteban evitó su mirada, con los ojos hundidos por el remordimiento. El viento trajo el olor del maíz podrido, aunque nadie había sembrado aún. Una campana sonó 3 veces, lenta, como si anunciara un duelo. «El espíritu está despierto», dijo una voz entre la multitud. Nadie se atrevió a negar. El consejo se reunió bajo el árbol grande, donde los juicios se dictaban desde siempre. Tomás se arrodilló frente a ellos, sintiendo el polvo pegado al sudor. Padre Ignacio, con voz grave, dijo: «La tierra ha hablado, y tú la hiciste gritar». Don Mateo intentó interceder, pero lo silenciaron con un gesto. Los ojos del sacerdote brillaban con algo más que fe, miedo. «El espíritu de la cosecha exige equilibrio», declaró. Las sombras de las ramas parecían manos señalando al muchacho. El aire se volvió denso, y el pueblo decidió su culpa sin pruebas. Don Mateo llevó a Tomás lejos del pueblo, hacia el río seco, donde las piedras guardaban secretos. «Escucha, hijo», dijo, «el espíritu no castiga sin motivo». El muchacho observó el cauce vacío, y sintió que la tierra respiraba bajo él. «Mi padre habló del precio de la abundancia», murmuró Tomás. El anciano asintió con tristeza. «Tu linaje lleva la marca de los primeros que robaron al espíritu». El viento sopló con un gemido profundo. Entre las grietas del suelo, un brillo dorado pareció moverse. Don Mateo cerró los ojos. El equilibrio se rompió cuando la ambición reemplazó la gratitud. Tomás apretó los puños, comprendiendo que su destino no era huir, sino pagar. Esa noche, las tierras florecieron sin semilla. Brotes verdes cubrieron el campo que ayer estaba muerto. El pueblo celebró al principio, creyendo en un milagro, pero don Mateo gritó: «Esto no es bendición, es advertencia». Las hojas del maíz brillaban bajo la luna como si sangraran luz. Tomás sintió un pulso bajo sus pies, como si el suelo respirara. «Nos está mirando», dijo Esteban, pálido. El aire olía a vida y a muerte mezcladas. De repente, una ráfaga apagó todas las antorchas. Solo la luna iluminó el campo, revelando rostros entre las plantas. Ninguno era humano. El silencio duró lo que un latido.
y el miedo nació de nuevo. Tomás caminó junto al anciano don Mateo por el sendero cubierto de hojas secas. El aire olía a humo y a memoria. Tu padre no fue un hombre malo, dijo el anciano con voz temblorosa, pero hizo un pacto que jamás debió hacer. Tomás bajó la cabeza, sintiendo el peso de un nombre que aún no conocía. ¿Por qué todos callan cuando pregunto por él?, murmuró. Don Mateo suspiró, porque su voz rompió la promesa de los antepasados. A lo lejos, el río seco parecía murmurar palabras que el viento repetía. No temas al espíritu, dijo el anciano. Tema a la verdad que lleva tu sangre. Tomás se detuvo, comprendiendo que su destino no comenzó esa noche, sino mucho antes de su nacimiento. Esa noche, Tomás no durmió. Frente al fuego, tomó un puñado de tierra y lo sostuvo con fuerza. Juro por mis muertos que sabré quién soy. El viento sopló con furia, apagando casi la llama. Don Mateo lo observó en silencio. Cuidado con las promesas, dijo, los espíritus escuchan incluso cuando callan. Tomás sintió una corriente fría recorrerle los brazos. Si la tierra pide sangre, la mía será. En sus ojos brilló una determinación que no tenía la noche anterior. El anciano asintió, comprendiendo que el muchacho había dejado atrás el miedo. Afuera, un trueno lejano anunció que algo había respondido a su juramento. Al amanecer, Tomás regresó a los campos. El viento movía las espigas, pero no sonaban como antes. ¿Qué quieres de mí?, murmuró al vacío. Entonces, una voz dulce, lejana, respondió entre el maíz. Recuerda. Tomás giró sin ver a nadie. Cada planta parecía observarlo, inclinándose hacia él. El murmullo se volvió más fuerte, como si el campo respirara su nombre. Tomás, susurró la voz, la tierra no olvida. Cayó de rodillas, con las manos hundidas en el suelo húmedo. Sintió un pulso, un corazón que latía bajo la tierra. «Padre», preguntó con miedo, pero el silencio volvió, dejando solo el sonido del viento entre las hojas. Esteban llegó al consejo antes del amanecer. «Tomás habla con los espíritus», dijo con voz quebrada. Los ancianos lo miraron con desconfianza, pero su miedo era convincente. Padre Ignacio entrecerró los ojos. «¿Por qué traes palabras contra tu hermano?». Esteban tragó saliva, porque su sombra ya no es la suya. Mientras tanto, Tomás seguía el cauce seco, sin saber que su amigo lo había entregado. Don Mateo sintió el cambio en el aire y supo que el lazo de sangre se estaba rompiendo. «Nadie traiciona sin pagar», murmuró. En el templo la campana sonó antes del alba, marcando el inicio de la persecución. Tomás fue arrastrado hasta la plaza. La multitud gritaba, algunos con odio, otros con miedo. Padre Ignacio levantó la mano. «El equilibrio debe ser restaurado». Don Mateo intentó intervenir, pero lo apartaron. «Si el espíritu pide un sacrificio, que sea el culpable». Esteban no pudo mirar. Tomás, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de polvo, alzó la voz. «No temo al destierro, temo al olvido». Nadie respondió. «¿Nadie reside en España?». Lo empujaron más allá de los campos, donde comenzaba la oscuridad. Detrás de él, la aldea encendió antorchas como si quemaran su nombre. El viento sopló, llevando su juramento al horizonte. «Volveré cuando la tierra me llame». El sol caía lento cuando Tomás llegó al viejo cauce del río. El agua apenas se movía, como si esperara algo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó al reflejo, pero fue su propia voz la que respondió. «La verdad». Las piedras parecían brillar,
y entre los destellos apareció un rostro. Era su padre, o algo que lo imitaba. No busques redención, busca equilibrio. Tomás retrocedió, pero el eco del río repitió su nombre una y otra vez. Tomás, Tomás. Don Mateo había dicho que los espíritus se comunican con quienes aún no se han rendido. El joven miró el horizonte. Si mi sangre abrió esta herida, mi sangre la cerrará. El viento sopló, levantando polvo y memoria. Pontos así por eso van con cumbia. Dítimo sopló, levantando polvo y memoria. Cruzó los llanos durante 3 días sin comer. En el cuarto, encontró un grupo de aldeanos famélicos alrededor de un fuego débil. ¿De dónde vienes?, preguntó una mujer. De un lugar que olvidó la gratitud. Compartió su último pedazo de pan con un niño que no hablaba. Al probarlo, el pequeño sonrió, pero su madre lloró. El maíz que crece sin alma mata despacio. Tomás entendió entonces que la maldición se extendía más allá de su pueblo. Las tierras estaban enfermas y el hambre tenía rostro humano. Al partir, el niño le dio una piedra brillante. La tierra te escucha, dijo la madre. Tomás guardó la piedra, sintiendo que era un mensaje. Siguiendo el cauce del río, Tomás llegó a un claro donde crecía un solo árbol. Sus raíces eran gruesas, y del tronco salía un líquido rojo. Sangre de la tierra, murmuró. Al tocarlo, una voz habló desde dentro: cada cosecha tiene su precio. El viento sopló con fuerza, y el líquido comenzó a hervir. ¿Eres el espíritu?, preguntó. Soy la memoria del dolor. El suelo tembló, y las hojas se tornaron negras. Tomás retrocedió, pero el árbol dejó caer una semilla luminosa. Plántala donde termina el hambre. El joven la recogió, sintiendo el pulso de algo vivo. Haré lo que pides, dijo, mientras la savia se mezclaba con su sangre. Esa noche, el fuego se apagó sin viento. Tomás levantó la vista y vio una figura acercarse. Era don Mateo, cubierto de polvo, sus ojos cansados. Creí que habías muerto, dijo el joven. El anciano sonrió débilmente. Morí en parte cuando te desterraron. Se sentó junto al fuego apagado. He seguido tus pasos porque el espíritu me lo pidió. Tomás frunció el ceño. ¿Por qué ahora? Don Mateo mostró un mapa tallado en piedra. Porque el final está más cerca de lo que crees. El anciano respiró con dificultad. No todos los pactos se rompen con sangre. El silencio entre ambos pesó más que las palabras. El fuego volvió a encenderse solo. Al amanecer, Tomás caminó hacia una colina. Al llegar vio su sombra separarse del cuerpo. La figura lo observó con los mismos ojos, pero vacíos. No eres mi enemigo, dijo Tomás. Soy lo que dejaste atrás, respondió la sombra. El suelo se agrietó entre ambos. No puedes escapar del pacto, susurró. Tu sangre lo sostiene. El joven apretó la semilla luminosa. Entonces la romperé con mis manos. La sombra extendió su brazo, y el aire se tornó pesado. Romperme es romperte. Tomás cerró los ojos y atravesó la figura. Un grito llenó el aire, y el viento se llevó la oscuridad. Al abrir los ojos, el horizonte brillaba con una luz nueva. El cielo estaba cubierto de nubes cuando Tomás volvió a la aldea. Los campos, antes dorados, se habían vuelto grises y secos. Las casas parecían más pequeñas, los rostros más duros. No esperaba verte vivo, dijo Esteban desde la plaza. Su voz temblaba entre culpa y miedo. Tomás no respondió, solo levantó la semilla brillante que había protegido todo el camino. Don Mateo caminaba tras él, apoyándose en su bastón.
El ciclo no ha terminado, dijo el anciano. Ha comenzado de nuevo. Las puertas se cerraron una tras otra. En lo alto del templo, Padre Ignacio observaba en silencio, sabiendo que la verdad que había enterrado empezaba a germinar. Los ancianos se reunieron en el templo cuando supieron del regreso de Tomás. Padre Ignacio habló primero. Trae consigo la semilla del desequilibrio. Don Mateo se adelantó, apoyándose con dificultad. No, trae la oportunidad del perdón. El sacerdote lo miró con desprecio. ¿Perdón? La tierra pide justicia, no compasión. Tomás permaneció de pie en el centro, mirando las paredes llenas de símbolos antiguos. No vine a pedir permiso, dijo con voz firme. Vine a terminar lo que ustedes empezaron. El consejo murmuró indignado, pero el suelo vibró levemente, como si la tierra respondiera. Una grieta pequeña cruzó el altar. El silencio se volvió más poderoso que la oración. Padre Ignacio bajó la cabeza y habló en voz baja. No entiendes, Tomás. No solo eres hijo del campo. Eres mi hijo. El silencio fue un golpe. Don Mateo cerró los ojos, sabiendo que la verdad había llegado demasiado tarde. Tomás dio un paso atrás. Tú, mi padre. El sacerdote asintió, con lágrimas mezcladas de miedo y vergüenza. El Espíritu exigió un pacto, y lo hice para salvar a todos. Tomás sintió la rabia crecer. Nos condenaste a todos. La semilla en su mano comenzó a brillar con fuerza. El precio de la abundancia fue tu mentira. El viento entró al templo, apagando las velas una a una. La sombra del espíritu del maíz se deslizó por las paredes. El viento se transformó en voz. La deuda no fue pagada. El espíritu del maíz apareció entre las grietas del suelo, su forma cambiando entre humano y humo. Tomás cayó de rodillas, cubriéndose los ojos ante la luz dorada. No vine a castigar, dijo el espíritu, vine a reclamar lo que se me negó. Padre Ignacio intentó hablar, pero su voz se quebró. Perdónanos. La figura avanzó, extendiendo una mano luminosa. El perdón no brota de la culpa, sino del sacrificio. Don Mateo gritó, ¡basta! Pero el fuego verde ya rodeaba el altar. El templo tembló, y las campanas repicaron sin ser tocadas. La aldea despertó en caos. Los campos florecieron en minutos. El maíz crecía como fuego. Los aldeanos gritaban, confundidos entre la belleza y el horror. Don Mateo corrió hacia el templo. La tierra está viva, murmuró. Tomás salió entre las llamas verdes, su ropa ardiendo sin consumirse. El espíritu ha reclamado lo suyo. Padre Ignacio cayó de rodillas, su cuerpo cubierto de polvo brillante. El oro verde. La bendición y la maldición. El viento sopló con furia, arrancando los techos y levantando espigas que flotaban como cenizas. Tomás alzó la semilla al cielo. Que el ciclo termine hoy. La luz envolvió todo, y la noche cayó de nuevo. El templo ardía por dentro, y las campanas sonaban sin manos. Padre Ignacio, cubierto de ceniza, se acercó a Tomás con los ojos llenos de lágrimas. Todo lo que hice fue por amor a tu madre, dijo entre sollozos. Ella ofreció su vida para salvarnos, y yo ofrecí la tuya. Tomás lo miró en silencio, el fuego reflejándose en su rostro. Entonces el sacrificio no fue del espíritu, fue tuyo. El sacerdote cayó de rodillas. Te entregué al dolor para que el pueblo viviera. Don Mateo entró tambaleando. No hay vida donde hay mentira. Padre Ignacio miró hacia el cielo. El perdón no me pertenece. La última llama iluminó su rostro antes de desvanecerse en polvo. Cuando el fuego se apagó,
Don Mateo se arrodilló entre las cenizas. La tierra no distingue inocentes, murmuró. Tomás colocó la semilla luminosa sobre el suelo. ¿Aún crees que hay salvación? El anciano lo miró, sus ojos llenos de cansancio. Hay equilibrio, no salvación. De repente, el suelo vibró y el aire se volvió espeso. La maldición nació cuando el hombre llamó abundancia al robo. Tomás bajó la cabeza. Entonces no fuimos elegidos, fuimos castigados. Don Mateo soltó una lágrima que cayó sobre la semilla. El resplandor se intensificó como si respondiera al dolor. El espíritu escucha, dijo el anciano, pero solo a quienes lloran sin orgullo. El cielo cambió de color. Nubes rojas cruzaron el horizonte mientras la tierra comenzaba a temblar. Tomás levantó la semilla, que ahora ardía como un corazón. El espíritu quiere decidir, dijo don Mateo, retrocediendo. No, esta vez decidiremos nosotros, respondió Tomás. La luz se volvió tan fuerte que el aire quemaba. El joven gritó al cielo, que la tierra sea libre de mi nombre. La semilla estalló en miles de luces que se mezclaron con la lluvia. El fuego cayó, pero no quemaba, purificaba. Don Mateo levantó los brazos, llorando. El ciclo se rompe. El silencio posterior fue más profundo que el trueno. Tomás cayó de rodillas, exhausto pero en paz. Desde la distancia, Esteban observaba todo. La envidia y el miedo lo devoraban. Siempre fuiste el elegido, murmuró, sacando un cuchillo oculto. Se acercó entre las sombras, mientras Tomás respiraba débilmente. El espíritu no necesita héroes, dijo, y levantó la hoja. Pero antes de atacar, la tierra se abrió bajo sus pies. Una voz profunda habló. El traidor recoge su propio fruto. Esteban cayó entre las raíces que lo abrazaron como serpientes. Su grito se perdió en la oscuridad. Tomás abrió los ojos justo a tiempo para ver la tierra cerrarse sobre él. Ni la ambición ni el miedo germinan sin castigo, murmuró don Mateo, mirando el lugar donde desapareció. El amanecer llegó con un silencio pesado. Tomás yacía sobre la tierra, la semilla aún brillando en su mano. Don Mateo se acercó, temblando. ¿Aún puedes vivir? Tomás sonrió débilmente. No, maestro. Ahora la tierra respira de nuevo. Levantó la semilla y la colocó en el suelo. De inmediato el brillo se expandió, cubriendo los campos con una luz dorada. Madre, padre, que la cosecha sea limpia esta vez. Don Mateo cayó de rodillas, llorando. Tu sacrificio no será olvidado. El viento sopló, llevando el polvo hacia el horizonte. Don Mateo miró al cielo. El Hijo se hizo tierra, y la tierra se hizo libre. La luz lo envolvió todo, y el espíritu cayó. El silencio del amanecer fue roto por un rugido profundo que venía desde la tierra. Don Mateo, arrodillado junto al cuerpo de Tomás, sintió que el suelo latía como un corazón. Del centro del campo brotó una luz dorada, tan intensa que los ojos lloraban al mirarla. El espíritu ha despertado, susurró. La figura emergió entre las espigas. Mitad humana, mitad viento. Su voz era todas las voces de la tierra. El sacrificio ha sido aceptado. Don Mateo lloró. Déjalo descansar. El espíritu extendió la mano sobre el cuerpo del joven, y una ráfaga de luz lo envolvió. El rostro de Tomás se volvió sereno. Su piel se mezcló con el grano dorado. Ahora es parte de la tierra, dijo el espíritu, y su nombre vivirá en cada semilla. La luz se expandió hasta cubrir el cielo, y las espigas comenzaron a moverse como si danzaran al ritmo del viento. Don Mateo se levantó lentamente,
observando cómo las llamas doradas no quemaban, sino que purificaban. Es el fuego del equilibrio, dijo. En el aire, figuras antiguas de hombres y mujeres formadas de luz danzaban junto al espíritu. El pasado y el presente se unen, murmuró el anciano. Cada espiga ardía y renacía, multiplicándose. Los aldeanos, desde lejos, cayeron de rodillas al ver el resplandor que se alzaba sobre los campos. Tomás nos devolvió la vida, gritó una voz entre ellos. Don Mateo cerró los ojos y la pureza volvió al maíz. Desde las ruinas del templo, Padre Ignacio apareció tambaleando, cubierto de polvo y culpa. ¿Qué has hecho, hijo?, gritó hacia el cielo. El espíritu lo miró con compasión. Tu arrepentimiento llega tarde, pero aún tiene eco. Ignacio cayó de rodillas. Dame su castigo. Una ráfaga de viento lo envolvió, levantando polvo dorado. Tu castigo es vivir para recordar. El sacerdote gritó, pero no de dolor, sino de remordimiento. Perdóname, Tomás. En el horizonte, la voz del espíritu resonó. El perdón se siembra, no se pide. Ignacio miró sus manos cubiertas de tierra. Entonces sembraré su nombre hasta mi muerte. Don Mateo lo observó en silencio, sabiendo que el ciclo había cambiado para siempre. El cuerpo de don Mateo empezó a debilitarse. Caminó hasta el centro del campo donde Tomás había caído. Viejo amigo, dijo al suelo, mi tarea termina contigo. El viento respondió con un murmullo suave. Has cumplido, guardián. El anciano sonrió, mirando el cielo cubierto de luz. El ciclo está completo. El espíritu descendió, tocando su hombro con una mano de oro. Descansa, sembrador de esperanza. Don Mateo cerró los ojos y exhaló lentamente, dejando caer su bastón. Su cuerpo se desvaneció en polvo brillante, mezclándose con el maíz recién nacido. ¡Dainaise! El espíritu inclinó la cabeza. Las raíces recuerdan su nombre. El campo quedó en silencio, respirando paz. Tonto, cuando la última luz se apagó, el mundo quedó en calma. Los aldeanos salieron lentamente, mirando los campos que ahora brillaban con un dorado tranquilo. No había fuego ni cenizas, solo maíz nuevo y limpio. Padre Ignacio se arrodilló, tocando la tierra fértil. Su sacrificio nos devolvió el alma. El viento sopló, llevando un susurro que todos escucharon. Era la voz de Tomás, suave como un canto. Honren la tierra, no la posean. Los niños comenzaron a correr entre los surcos, riendo. Las lágrimas de los ancianos se mezclaron con el rocío. En el cielo, un rayo de sol partió las nubes, iluminando la cosecha eterna. La tierra finalmente cayó. El sol se levantó sobre una tierra distinta. Las montañas brillaban como si el cielo las acariciara. El pueblo despertó en silencio, temiendo que todo fuera un sueño. Don Mateo yacía en el recuerdo, y Tomás en la tierra fértil que renacía. Padre Ignacio caminó entre los surcos con pasos lentos. Todo ha cambiado, murmuró. Los aldeanos lo siguieron, sin miedo por primera vez. Los niños tocaron las hojas del nuevo maíz, suaves como seda. El espíritu ya no exige, dijo una anciana, ahora observa. El viento sopló con un murmullo de gratitud, y los pájaros regresaron tras largos años de ausencia. El amanecer trajo el silencio de la paz. Mientras el pueblo celebraba, una mujer encontró una semilla partida entre los surcos. La levantó con cuidado. Mira, dijo, incluso lo sagrado puede romperse. Padre Ignacio se acercó,
reconociendo el brillo que alguna vez ardió en manos de Tomás. No está muerta, susurró. Solo espera. Enterró la mitad en el suelo y guardó la otra junto a su pecho. La tierra ya no necesita sacrificio, solo memoria. El pueblo observó en silencio. Una ráfaga de viento agitó las espigas y un leve resplandor recorrió el campo. Tomás aún vive en cada grano, dijo el anciano sacerdote, mientras las nubes se abrían lentamente, dejando caer una lluvia fina como bendición. Esa noche, bajo la luna llena, el viento llevó una melodía. Los aldeanos miraron al cielo y vieron una figura pequeña entre las luces. Un niño hecho de brisa y polvo dorado. ¿Quién es?, preguntó uno. Es Tomás, respondió Padre Ignacio con una sonrisa temblorosa. El niño espíritu corrió entre las espigas, tocándolas con las manos. Donde pasaba brotaban flores blancas. Vino a recordar que la vida no muere, solo cambia de forma, dijo el sacerdote. Las risas del espíritu llenaron el aire. Cuiden lo que crece de su dolor, susurró su voz antes de desaparecer entre los campos. La luna brilló más fuerte, reflejando un mundo nuevo. El viento recorrió la aldea, susurrando nombres que el tiempo había olvidado. Las casas parecían respirar, y el maíz se mecía al ritmo de una canción antigua. Padre Ignacio, sentado frente al templo destruido, cerró los ojos. Ya no temo al silencio, dijo. En su mente escuchó la voz de don Mateo. El equilibrio no se gana, se honra. El sacerdote sonrió, dejando que el viento acariciara su rostro. Los aldeanos colocaron ofrendas de pan y agua junto a los surcos. Nadie pidió nada, solo agradecieron. Por primera vez en generaciones, el aire no olía a deuda, sino a perdón. El viento llevó lejos la última oración, como un canto eterno. Pasaron los años, y la historia de Tomás se convirtió en leyenda. En cada cosecha, los ancianos contaban su nombre a los niños, bajo el mismo sol que lo vio nacer y morir. Una anciana, con voz temblorosa, dijo frente al fuego: «Nadie come del pan que no honra la tierra». Los jóvenes repitieron la frase como promesa. Afuera, el viento sopló una última vez, llevándose el eco de aquellas palabras. En la distancia, el maíz brilló bajo la luna, como si el espíritu de Tomás aún caminara entre los surcos. Y en el silencio posterior, el mundo volvió a escuchar el latido de la tierra, lento, eterno y agradecido.